Bienvenidos a otro capítulo de Talk About Fit. Hoy tenemos como invitado a Carlos Amaya que nos va a hablar sobre el tema Lo básico es el éxito de la avicultura de hoy. Bienvenido. Gracias, Stephanie. Gracias a Talk About Feed. Y bueno, vamos a platicar del tema. Perfecto. Pero antes de hablar del tema, quisiera preguntarle para que le conozca la audiencia, ¿quién es Carlos Amaya? Carlos Amaya, bueno, es un médico veterinario que por azares del destino llega a avicultura como tirado con onda, porque yo no inicié en avicultura como tal. Inicié en clínica de perros y gatos. Luego pasé a venta de medicamentos en el área de aves y cerdos. Entro a Alianza y en Alianza entro como veterinario multiespecies, eh, y voy tomando como el rumbo sobre avicultura y sin quererlo me gustó y es lo que hago hoy, viendo aves en engorde, postura. Yo Eso. creo que a todos nos pasa que iniciamos mayormente en clínica de menores porque casi que es lo que uno está con mayor contacto. Ya después creo que nos vamos definiendo, ¿no? Es depende, pero lo que pasa es que en el tiempo que yo estuve en la facultad, Okay. clínica de menores no era como que lo que es hoy, con tanta Mm, demanda. Sí, había gente que ya empezaba a preocuparse por las mascotas, no tanto como hoy, pero en mi casa siempre tuvimos perros y ese era el gusto por menores. Eh, eso es desde el punto de vista profesional, así empecé y en esto estoy. Desde el punto de vista personal, soy padre de familia, soy casado. Tengo 55 años, me gusta hacer deporte, me fascina el béisbol. eh, ¿Qué más puedo decir? Me gusta ver televisión, soy muy hogareño. eh, ¿Qué más? Me gusta hacer bromas y soy de los que me gusta hacer bromas, también me gusta y soporto que me las hagan. eh, como el famoso bullying que ahora le dicen, ¿verdad? pero sí, lo que pasa es O, que sar- o casa- o sarcástico. es de todo. O sea, yo bromeo sarcástico, bromeo de buena manera, o sea, me adapto, pero también eh, me tomo las represalias de eso, las consecuencias de eso, que es que a uno lo molesten. Porque el que molesta tiene que estar sabido de que esto es un boomerang, va de regreso. Claro. Entonces, eso, nada, me considero una persona que le gusta hacer amigos. eh, Tengo pocos amigos, pero me gusta relacionarme con la gente y, y nada, eso. Nada, no importa. No, no, pero Nada de hoy bronca. nos vamos a quedar con el Carlos Amaya profesional, Está bien, médico está bien, veterinario, está para bien. abordar este tema. Perfecto. Y en relación a este tema, ¿por qué deberíamos de hablar de esto, de lo básico para llegar al éxito en la avicultura? En el pasar de los años y en lo que hemos podido platicar con varios de mis compañeros, tanto de promoción o de facultad, como los que he ido conociendo en el medio avícola, eh, se llega a la conclusión de que muchas veces el médico veterinario primero piensa en lo peor, en que, puchica, es una enfermedad que no está diagnosticada en el país y que puede ser eso porque yo lo escuché o porque lo leí en un artículo. Y a veces es una cosa muy sencilla que con visualizar eso sencillo se arregla, sin llegar a astralidades. Entonces, yo ponía que lo básico es el éxito de la agricultura de hoy porque hemos perdido esa situación de visualizar lo básico. Y vamos eh, en el béisbol. Me gusta el béisbol y voy a hablar de eso y creo que el ejemplo va a ser muy acorde.
En el béisbol se habla jugar con el libro, jugar con el librito, con lo básico, con las jugadas de toque de bola, con robo de base, con avanzar el corredor. Esas son jugadas muy básicas, muy que se le enseñan a los niños desde el principio. Y en este caso, eh, hablar de un correcto manejo de la densidad de aves por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, densidad por equipo, densidad por, eh, por espacio, lo que fuese, es lo conveniente. Y cuando eso se incumple, desde ahí ya vamos mal, ¿ya? Claro. Recordemos que a veces los avicultores, por la época que es muy propicia para tener mejores ganancias, saturan los galpones. Y los galpones mismos se autorregulan. ¿A qué me refiero con esto? Si el galpón está para 1,000 aves y le meto 1,500, al final de la etapa, ya sea gallina, sea pollo, al final de la etapa vamos a tener esas 1,000 aves o menos. Y esas 500 se perdieron en el ínterin. Entonces, lo básico es lo más importante, ¿ya? Sí, yo creo que es aplicado a todos los campos, a todas las carreras, que a veces lo asumimos o lo damos por entendido. Entonces, Ujú. sí hay que volver a regresar a lo básico. Así Y es. para empezar a practicar eso, porque prácticamente es algo que tenemos que practicar día a día, ¿por qué pilar empezamos en la avicultura? Veamos, la avicultura descansa en 4 pilares básicos: Ujú. genética, nutrición, manejo y sanidad. En cuanto a genética, vamos a ir hablando de los 4 porque los 4 están íntimamente relacionados y no actúan por sí solos. Ok, Van concatenados, van entrelazados, van encadenados. Entonces, en cuanto a la genética, es una situación bien curiosa porque en el caso de pollo de engorde, prácticamente hay 2 grupos de suplidores de la genética en el mundo. En el caso de ponedora comercial, también está en 2 ramas. Si lo vemos así, la oferta de genética prácticamente está en pocas manos. Y que nosotros como consumidores de genética es poco lo que podemos hacer, ¿ya? ok, En Guatemala lo que va a encontrar uno son reproductoras, de donde van a hacer o va a salir el huevo fértil para ser incubado y que salga el pollo de engorde, el pollo doble propósito o la gallina ponedora. Y estos vienen de abuelas, bisabuelas, líneas puras, etcétera, que eso no hay en Guatemala. Entonces, si lo vemos así, es poco lo que el avicultor puede hacer, ¿ya? ok, Eh, hay una gran gama en Centroamérica porque se puede tener de distintas líneas a la disposición, siempre y cuando las busquen. Entonces, ¿por qué es importante para el médico veterinario la genética? Porque la genética misma dicta las reglas sobre las cuales va a basarse uno para llevar a término un buen producto. Y eso ok. está en las guías de manejo. Lo malo es que como todos, si yo vengo hoy y voy a la tienda de electrodomésticos y compro un televisor, ¿qué es lo que hago? Compro mi televisor, lo saco de la caja, lo empotro en la pared, si es que lo voy a poner ahí, o sobre una repisa, saco el control y empiezo a trastear el control. Pero los televisores vienen con un manual y si uno lo Claro, leyera, pues no anda experimentando. Las genéticas vienen con un manual, que es la guía de manejo. Ahí dice densidades, ahí dice programas de luz, ahí dice los programas de alimentación, etcétera, etcétera, pero muy poco lo leen. Y la clave está ahí. Entonces, por eso es importante para el médico veterinario tener en cuenta las guías de manejo para saber sobre qué basarse, qué esperar, y no digamos el avicultor. Eh, Luego, si pasamos a lo que es el siguiente pilar, que sería ujú, nutrición, este es un pilar que tampoco el avicultor tiene mucha injerencia. ok, ¿Por qué no tiene mucha injerencia? Porque
la mayor parte de los avicultores compran un alimento terminado, ¿ya? Ellos no Algunos, lo fabrican. ellos Ajá. no lo fabrican, pero las plantas de alimentos que fabrican estos alimentos sí lo hacen bajo las especificaciones de las nutricionales de las guías de manejo. Ok. Porque hoy en día en Guatemala ninguna planta que funcione se saca de la manga las fórmulas. Las hace, Claro. las hace un formulador o un nutricionista que ya tuvo experiencia, tiene conocimientos de nutrición y formulación y agarra un programa de los muchos que hay para ejecutar esa nutrición. Eso quiere decir que está como estandarizado. Sí, si lo vemos así, sí, Ah, porque ok. si usted viene y ve la guía de manejo de, no sé, de Cobb o de Ross, ahí le dice cuánto de proteína, cuánto de aminoácidos, de lisina, de metionina, de, no sé, de grasa, de lo que usted quiera, ahí viene descrito. Ujú. Y entonces el formulador, en su sapiencia, en su experiencia, en base a los registros que tiene de análisis de materias primas, él sabe, si le meto tanto de maíz, si le meto tanto de soya, me va a aportar tanto de este nutriente, tanto de este otro, si le meto aceite de palma, aceite de soya, grasa amarilla o lo que fuese, me va a aportar tanto de energía, tanto de ácido linoleico, tanto de esto y lo otro. Entonces, sí es como estandarizado, pero el nutricionista es el que hace ese juego, Ah, ¿ya? ok. Eh, la nutrición es importante también porque el veterinario tiene que estar consciente de ciertos parámetros, no parámetros tal vez no, de ciertos datos que la nutrición tiene que dar para evaluar ese desempeño de las aves, que no se vayan a desgastar, por ejemplo, en la postura. En climas muy fríos incrementan el consumo porque tienen que utilizar esa energía que viene del alimento para generar su propio calor corporal, aparte de que tienen su abrigo de plumas y todo el asunto, pero incrementa. Eh, en el caso del pollo de engorde, igual, si está en un Mm. clima muy frío va a consumir más, si está en un clima caluroso van a consumir menos, porque el consumir alimento genera calor metabólico y el calor metabólico lo tienen que eliminar por algún lado. Recordemos que las aves no Claro. sudan y aparte tienen ese abrigo de plumas. Entonces, la evacuación del calor la hacen por conducción, convección o por jadeo. Jadeo es el último vagón del tren por donde pueden evacuar, ¿ya? Entonces, si no logran vencer esto, pues se complica. Eh, Y en el caso, ahí, ¿no? perdón, tengo una Dale. pregunta, una intervención. En la alimentación también entra la genética, ¿no? ¿Cuánto ellos van a aprovechar la conversión alimenticia? Sí, pero recordemos que las genéticas las dictan un parámetro. Ok. Por ejemplo, voy a hablar un dato que puede andar por ahí. La conversión en cajas por quintal consumido puede ser de un quintal por una caja para cierta edad, Ah, ok. porque cuando la producción está en lo más alto, esa conversión puede ser menor a uno, si es que lo Mm, llevan así. Hay quienes lo llevan gramos de alimento por gramos de huevo producido, ¿ya? ok, ok. Entonces, ahí es otra. Pero eh, lo que la guía de manejo, la genética le dicte a Ujú. usted es un punto de partida, no estar abajo. O sea, no Ok. estar, en caso de conversión, no estar por arriba de eso. Pero si usted logra conseguir unas décimas o unas centésimas o unos puntos por debajo de eso, usted ya ganó. Y eso lo Mm, consiguió con las situaciones que usted hace propiamente en su granja, ¿ya? claro, Lo que la guía de manejo le da es un punto de partida. Usted tiene que mejorar eso y se puede. Hay claro. gente que lo consigue y hay gente que también lo empeora, Sí, ¿ya? bueno, sí. Entonces, eh, luego, si pasamos al otro pilar que vendría siendo manejo, Ujú, ahí en manejo hay muchas cosas que la misma guía de manejo, valga la redundancia, ujú. lo dice. Las guías de manejo le dicen a usted,
cuántos pollos por metro cuadrado, cuántas aves por bebedero, comedero, etcétera, etcétera. Eh, Anteriormente, tanto en ponedora como en pollo de engorde se manejaba en los comederos esos de tolva, los clásicos, los tradicionales, tres por 100 aves. Ok. Eso equivalía a más o menos uno por cada 33 aves. Hoy en día ya no se maneja así. Hoy en día se maneja Mm, uno por cada 25 o por cada 20. En el caso de los bebederos de campana, se manejaba uno por cada 100. Hoy se recomiendan entre uno por cada 70, uno por cada 65. ¿Por qué? Porque las genéticas, y aquí voy a empezar a entrelazar los pilares, ujú. las genéticas, en teoría, más o menos cada 3 o 4 años, hay un nuevo modelo, entre comillas, Ah, ok. de ponedora o de pollo de engorde en el mercado. Pero la verdad es que no sabemos qué es lo que le pasó a ese nuevo modelo. Puede ser que hayan hecho algún cambio desde el punto de vista genético para que consuma un par de gramos menos o para que Mm, produzca más libras en 2 horas menos o para que produzca 15 huevos en tantas semanas más, qué sé yo. Pero uno lo va viendo en el camino, ¿ya? Entonces, eh, si nosotros nos empezamos a quedar con lo que antes se hacía, ujú. la genética ha ido avanzando mucho y por Claro. ende la nutrición. Y si la genética y la nutrición van pasos adelante y nosotros nos quedamos atrás con el manejo, prácticamente no le estamos dando la oportunidad para que esas aves expresen todo su potencial genético y nutricional que se les está dando, ¿ya? No va a haber ese rendimiento, no lo vamos a ver. Así es. Van a haber menos huevos, van a haber menos kilos o libras de carne, eh, va a haber más tiempo para que llegue, o sea, se van a tardar más tiempo en que lleguen a peso de mercado, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, ahí es importante la densidad de aves por metro cuadrado, la densidad de aves por centímetro cuadrado. Y cuando hablo de centímetro cuadrado es en el caso de, de aves de postura. Y ahí es Ujú, curioso porque muchas veces, y aquí espero no entrar en polémica con las empresas que distribuyen equipos de jaula, pero claro. desgraciadamente en nuestro medio la compra muchas veces está determinada por qué tantas aves le caben a la jaula y por ende la dilución de ese costo de la jaula dentro de tantas aves. Cuando realmente lo que debiéramos de visualizar es cuánto me recomienda la genética que yo tenga en centímetros cuadrados por ave para tal edad y sobre eso irme, ¿ya? Entonces, eh, desgraciadamente a veces cuando uno llega con el avicultor y le dice, mire, fíjese que esta su jaula, usted le tiene aquí 15 aves, pero está para 12. Ah, no, es que así Mm, ya no me sale. Estoy dejando de producir huevo. Sí, pero cuando empieza a pasar el tiempo, resulta que la postura no pasa de tanto o la mortalidad empieza a hacerse presente y las aves que salen en la mortalidad son aves que perdieron mucha masa muscular y es no, por ok. lo mismo, porque hay competencia dentro de la misma jaula y no digamos en el caso de aves en piso. Entonces, creo que por eso vuelvo. Lo básico es el éxito para el futuro o para el hoy. Eh, Y tiene sentido. Ahorita, la verdad es que me recordó algo que leí y le quisiera preguntar, porque llamó también mucho la atención que haya empezado por la genética, porque leí pues sí, un enunciado que decía que el 85% como de la evolución en la reproducción avícola se le atribuye a las mejoras genéticas. ¿Eso es cierto? sí, va- eh, partamos porque todo tiene un inicio Ah, ok. en la genética. La Ujú, genética ha ido evolucionando ok. de tal forma que menos consumo, más producción de huevos, Ok. mayor producción de carne en menos días. Pero hay una cosa que es importantísima y es curiosa.
mucho se ha estado trabajando en el tema de producción de carne y huevo, pero cuando uno habla con algunos técnicos que tienen como que ese contacto con más avicultores a nivel mundial, lo que le dicen a uno es, sí, se ha mejorado, hay más huevos por ave alojada, están produciendo por más semanas, producen más carne en menos tiempo, pero estas aves son más sensibles a cualquier desafío, ¿ya? Ah, ok. Entonces, Ujú. llega un momento que se sacrifica producción por sanidad. Y ese equilibrio también es complicado porque si uno ve a las aves, en el caso del pollo, ve unos pollos con una pechuga que parecen pavos en algún momento y, y, y el corazón sigue siendo del mismo tamaño. El hígado Mm, sigue siendo del mismo tamaño. Riñones no tiene 5 riñones, tiene 2 riñones o sea, claro, la evolución de órganos detoxificadores, órganos suplidores, que son los que suplen para eh, la producción de huevo, de carne, lo que quieran, esos han ido evolucionando muy lentamente, ¿ya? Eh, Va a llegar un momento que sí tiene que haber un equilibrio, pero pasando al último pilar, que sería sanidad, ujú, ahí es donde entra la bioseguridad. ok, Y la bioseguridad empieza desde el momento en que el avicultor entiende que es todo aquel manejo, todas aquellas medidas que se toman para evitar el ingreso de enfermedades a la granja, pero no solo el ingreso, el egreso de enfermedades propias de la granja hacia el exterior. Entonces ok, es como esa barrera que evita que entren y que salgan, porque eh, recordemos que las granjas no son estériles y más de algún problemita van a tener en algún momento dado y se pueden contagiar o se pueden eh, pasar esa barrera y contagiar a avicultores vecinos o, o animales vecinos del lugar. Eh, y también es un lugar de almacenamiento, ¿no? Por eso es que atraen las plagas. y, eh, pero eso tiene que ver mucho con la forma en que la granja se mueva, se Ah, ok, mantenga. Eh, por ejemplo, los callejones o sea, hablar de bioseguridad es muy amplio. Yo, sí, lastimosamente, por el tiempo aquí estoy tratando de resumir todo, pero pongámosle, los callejones entre galpones deben de estar bien chapeados, deben de estar ok, libres de malezas, no tener repuestos ahí, no tener equipo que se usó hace como 500,000 años y ahí está porque le gustaba al dueño anterior o porque le representa. No, las calles deben estar limpias, porque esos acúmulos de chatarra, esos acúmulos de basura, esos acúmulos de equipo que no se usa, sirven de resguardo para plagas, principalmente roedores. Los roedores claro, son una plaga que va a estar ahí. Aves silvestres también, hay que tener control, hay que tener fosas para desecho de mortalidad o hacer composteras con ellos. Eh, hay quienes en algunos lugares incineran la mortalidad. Todo va a depender de la política de medio ambiente que haya en cada país. Algunos ok, lo permiten, otros no lo ujú, permiten. Entonces se va a mover por ese lado. Pero si uno viene y a la mortalidad la tira ahí a la par del galpón, seguro van a llegar los opilotes, que son los primeros, los carroñeros, y de ahí no se los quita uno. Y estas aves, las silvestres, mucha gente dice, no, pero es que ellos no se mueren. Sí se mueren. Lo que pasa es que por selección natural, el más fuerte sobrevive y el más fuerte es el más resistente a la gran mayoría de enfermedades. Y claro, eso se hereda. Entonces, los opilotes comen carroña y algunos se mueren porque tienen que morirse por alguna enfermedad, pero no es la constante en ellos. Aparte, nacen, no sé, 20 y se mueren 15, pero uno no los ve. Siempre claro. mira a los opilotes ahí. Igual pasa con los anates, con los coronaditos, con los torditos, con las palomas, con el pajarerío que usted quiera. Es importante tener mallas pajareras, el control de roedores, como ya lo hablamos. El control de mosca también es importante porque la mosca es vector de muchas enfermedades.
En el caso de los insectos, que no es la mosca, puede ser el Alphitobius, que también es llamado carapachudo, escarabajo negro, Ujú. escarabajo de la cama. Estos también son vectores de un sinfín de enfermedades que a veces la gente dice, no, pero siempre han estado aquí. Sí, pero por eso es que las enfermedades no las logramos quitar. Y es Eh, más caro, ¿no? sí, sí, es más caro. Una vez entra una plaga, póngale el nombre que quiera, difícil sacarlo. Y no es Sí, barato, y no es barato. claro. Entonces, si nos vamos a bioseguridad, ahí tenemos que meter la vacunación también. La Ok. vacunación es la medida preventiva más efectiva contra varias enfermedades, no contra todas, porque hay enfermedades que no tienen vacuna. Entonces, el programa de vacunación va a ser específico para cada granja. Mi granja puede estar a la par de la suya en una localidad, pero no forzosamente el microambiente, la microbiota que tiene usted es igual a la mía. Yo puedo tener desafíos de una enfermedad X, usted no. Yo vacuno contra esta, pero usted tal vez no. Entonces, todo programa de vacunación debe estar sustentado por un médico veterinario que diagnostique y que verifique si la enfermedad es necesaria vacunar. ¿Y cómo se hace? Mediante seguimientos de serologías, de aislamientos bacterianos o virales, de ¿PCR? ¿Se usa PCR. PCR? Eso va como, no es un aislamiento, pero es una identificación, Ah, ¿ya? ok. Porque lo que usted va a ver Ujú. ahí es un segmento del genoma del virus o de la bacteria, pero eso quiere decir que ahí estuvo, ¿ya? Claro. Entonces, eh, pues la realidad también, enlazando también la genética acá, Ujú. muchas enfermedades pueden venir de transmisión vertical. Ah, ok. Y eso hay que tener cuidado. Háblese de micoplasmas, de anemia, háblese de salmonela, háblese de qué otra podemos hablar. Bueno, las colibacilosis en algún momento dado. Las enterobacterias también. Sí, bueno, E. coli y salmonella son enterobacterias y Sí. por eso, Ujú. por eso van metidas ahí, pero la, 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 el gran cuidado que debe tener el avicultor es que quien le provee la genética, y hablo no solo del avicultor final, sino el que trae la reproductora. Leucosis puede ser una también, que es una enfermedad que sí es eminentemente de transmisión vertical y puede venir desde líneas puras, abuelos, bisabuelos, reproductores y pasarse. Y esto con todo. Entonces, cuando uno ya hace ese recuento como médico veterinario, Ujú. la realidad es que todos los pilares van entrelazados y uno como médico veterinario debe de participar en la medicina preventiva principalmente. La medicina preventiva debe de ocupar el 80%, 90% del tiempo y la medicina curativa el menor porcentaje posible, ¿ya? Porque es más caro curar que prevenir. Claro, y que sea personalizado, así como mencionó usted, ¿no? Y no sé si qué piensa, pero es una contradicción porque cabalmente hablamos de estos pilares, nosotros como veterinarios y todos los que están involucrados en esta cadena, pues gastan en bioseguridad, en dar mejor alimento, en la genética y en la salud, y seguimos usando antibióticos, o sea, es un poco contradictorio, pienso. Lo que sucede es que en algún momento quitar, esa es una opinión muy personal, Ujú. conste que la emito yo como Carlos Amaya. El quitar de golpe los antibióticos va a ser muy difícil en nuestro medio, háblese de Centroamérica. ¿Por qué? Porque hay mucho desafío de entes biológicos que pueden afectar las explotaciones. Háblese de virus, háblese de hongos, háblese de mohos, levaduras, Parásitos parásitos, también, ¿no? externos, internos, bacterias, y, y todo va entrelazado. Hoy en día, usted le puede preguntar a cualquier colega que esté en el medio, por lo menos en avicultura, le van a decir que ya no miran las lesiones del librito. O sea, Mm, yo miro esta lesión en tal órgano, esto es Newcastle. Y ujú.
porque así se miraba antes. Sí, o es Hoy, bronquitis. hoy Ajá. hay una interrelación entre varios entes patógenos que pueden generar un cuadro combinado, ¿ya? Como los complejos, ¿cierto? Sí, por eso salieron los complejos, sí, Mm, sí, tiene usted razón. Entonces, eh, tanto para el avicultor como para el veterinario responsable o asesor de la granja, el día a día se complica a la hora de emitir un diagnóstico o un juicio porque lo único que le asegura a usted que está frente a tal bicho es el aislamiento. Ahí claro. está confirmado. De lo contrario, si usted tiene una serología positiva, eso Ujú. puede decir que el animal estuvo en contacto o está en Ok. contacto, ¿ya? Pero no Ya, sabe usted más así a una, en un tiempo muy determinado, ¿cuánto tiempo? ¿Ya? Hay estudios que dicen que puede ser de tanto a tanto, pero recordemos, y esto es algo que yo repito mucho, esto es biología, no es matemática. claro. Aquí uno más uno le puede Nada está dar, escrito en piedra. no, y aquí uno más uno le puede dar 1.000.000, como le puede dar Ajá. -10, o le puede dar 0, ¿ya? Entonces, la verdad es que los diagnósticos deben de estar basados en la convergencia de el análisis de los parámetros zootécnicos, las lesiones, los signos y síntomas que a uno le reportan y uno observa. Y Ujú. cuando digo observa es ver, no solo ver, escuchar, oler y sentir. Porque hay cosas que uno las puede sentir con las manos. No sé, por ejemplo, un estrés calórico, usted agarra un Claro, pollo y el pollo está calientísimo, o la gallina está calientísima, ¿ya? Eh, el catarro se puede escuchar, el amoníaco se puede oler, el decaimiento de las aves se puede ver. Entonces, lo único que no he logrado todavía es cómo involucrar el gusto, porque uno no claro, prueba, pero, pero por lo menos 4 de los 5 sentidos están metidos. Entonces, aparte de eso, está las lesiones que uno ve macroscópicas en la necropsia, que eso es una facilidad y una gran herramienta que tiene el veterinario avícola, porque uno llega a una granja de cerdos y le dice, mire, necesito sacrificar por lo menos 5 cerdos. No, ni uno le voy a... O llega a claro. una explotación de ganado y mire, necesito matar dos vacas o 2 terneras o 2 chivos o 2 toros. No. En cambio, en el pollo, sí uno tiene la posibilidad, como son poblaciones grandes, eh, de sacrificar aves sanas, relativamente enfermas y abrir la mortalidad al día. Y sobre eso sacar una comparación de lesiones para llegar a una conclusión de un diagnóstico de campo. Toma uno Claro. muestras, con los resultados del laboratorio va sumando, y si tiene el aislamiento, mucho que mejor, ¿ya? Entonces, Ya. pues, Y hablando de que tocó el tema de la de conclusión, para ir concluyendo cabalmente este podcast, porque necesitamos otro, bueno, si definitivamente. gustan, y si no les aburre, con mucho gusto, pues, a mí. No, y la verdad es que fue bastante ameno, porque hasta hablamos del, pues sí, ahorita como la pandemia silenciosa que le llaman, que es la guerra de los antibióticos, ¿no? La resistencia a los antibióticos. Ujú. Entonces, definitivamente, se da la plática. Sí, Pero, pero ahorita ya enfocarnos en el tema, sino y también para concluirlo, ¿qué mensaje o qué conclusión principal le dejaría a la audiencia sobre lo básico? sobre lo básico, que, que primero piensen en lo más simple de lo que quieran buscar. No buscar astralidades, no buscar más allá de la caja, como dicen, porque podemos tener la situación metido dentro de la caja y no lo estamos viendo. Claro. Eh, Eso primero. Segundo, no creer que lo sabemos todo. Sino, si tenemos duda, si no lo sabemos, consultemos.
eh, nadie es dueño de la verdad y mucho menos de la verdad absoluta. Y esto es una, un tema pecuario, es una ciencia, si lo queremos ver así, avícola que es evolutiva y Claro. la avicultura evoluciona muy rápido. Entonces, lo que hoy para mí es como normal puede ser que alguien ya haya visto en otra latitud que es distinto. Entonces, la comunicación está abierta para todos. Está por WhatsApp, está por estas plataformas, está por teléfono, está por correo electrónico. O sea, la comunicación, hoy el que diga que no se quiere, que no se puede comunicar es porque no quiere. Y el que no quiera aprender es porque no quiere, porque hay muchas publicaciones en Internet que pueden abrirnos los ojos, siempre y cuando sepamos dónde buscar, porque en Internet, en San Google, vamos a encontrar De desde todo. cosas muy científicas hasta basura, Claro, ¿ya? Entonces, es buscar, es saber dónde buscar. Entonces, en concreto, eh, empezar por lo sencillo y después irnos a lo complejo. Eh, consultar si no sabemos, consultar si tenemos dudas y compartir, porque eso es algo que yo he visto en el medio avícola. A mí me pasó tal cosa, pero no lo voy a compartir porque primero me van a juzgar. Y voy a ser el segundo, primero. sí, o segundo, resulta que a mí me fue mal y este está bien. No, o Claro, sea, si es algo que se tiene que compartir porque, por ejemplo, no sé, no vamos a hablar de cosas malas, hablemos de cosas buenas. A mí el programa de alimentación, teniéndolo de esta manera, me dio mejores resultados, pues yo lo comparto. Puede claro, ser que sea consecuencia de la geografía donde esté, perfecto. Pero puede ser que no, puede ser que eso se pueda replicar. Entonces, eh, quizás lo aprendido compartirlo, sea bueno o sea claro. malo, porque eso Todo es enriquece aprendizaje. y enriquece el gremio al que pertenecemos, que es un Sí, gremio, eh, aunque creamos grande, a la vez es pequeño, porque todo está interrelacionado. Es un pañuelo chiquitito, y ¿ya? desaprender para aprender. También es cierto, eso también eso es muy básico, porque no forzosamente lo que yo aprendí que me funcionaba antes, me va a funcionar ahora, y eso aprendí antes, pero tengo que desaprender para volver a aprender. Sí, Exactamente. me parece aplicable, sí, 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 de acuerdo con eso. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que fue muy amena la plática y definitivamente nuestra audiencia se va a quedar con los conceptos básicos para poder aplicarlos, que al final es lo más importante. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Recuerden seguirnos en redes sociales. Por supuesto, muchísimas gracias, Alianza, por hacer posible este capítulo. Nos vemos a la próxima.
Muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias Alianza por hacer posible este capítulo. Nos vemos a la próxima. Feliz tarde.